pueden tener distintas características, o mejor dicho, distintas tipologías. Podemos hablar de estudios topográficos, estudios geológicos, estudios geotécnicos, estudios económicos, poblacionales, etc. Nosotros nos vamos a centrar en estudios de geotecnia. Pero es conveniente recordar que siempre nos movemos en un contexto general de estudios básicos. La otra variable importante es el tipo de obra al cual se dirigen los estudios básicos. Entonces hablábamos en su momento de obras puntuales, obras lineales, obras areales y obras mixtas. Por ejemplo, una obra puntual es un edificio no demasiado grande, una obra lineal es un canal, un camino, una obra areal puede ser una presa, porque tiene una extensión un poco en distintos sentidos que hace que sea areal. Y la otra cuestión importante es en qué etapa, o variable importante es en qué etapa del proyecto estamos. Empezamos como una idea, seguimos avanzando en una prefactibilidad, luego una factibilidad, un diseño básico que generalmente es el que permite licitar la obra, luego un diseño ejecutivo que ya permite definir casi todos los detalles, pero generalmente no ejecutar propiamente la obra. Para ejecutar, para construir hace falta una ingeniería de detalle primero, y luego para realmente ir haciendo la obra dentro de la obra, una ingeniería de construcción. Y luego la cosa termina en una ingeniería de desactivación o decomisionamiento, como se suele llamar en este momento, ¿no? Donde la obra se abandona o se demuele inclusive. En todas esas etapas nosotros estamos y podemos llegar a hacer estudios. Yendo específicamente a lo propio de la geotecnia, lo primero que hacemos es identificar suelos o bien rocas. Vamos al caso de suelos. El primer tipo de información que necesitamos es la granulometría. Entonces, ¿qué hacíamos? Recordemos que, vamos a mirar un poquito más adelante, recordemos que los materiales, en general, desde el punto de vista geológico, podíamos tener un material suelto original, que para un geólogo es un suelo y tiene tamaños que pueden ser mayores que 3 pulgadas, cualquier tamaño máximo, 3 pulgadas, 6, 30, lo que sea. Sería lo que acá estamos llamando el material A, ¿no? En la curva esta, que ustedes ya saben cómo es una curva granulométrica, tenemos un porcentaje del material que pasa y diámetros de tamices en abscisas. Entonces, nuestro material podría ser como el material A, pero ingenierilmente y para todas las normas que tienen que ver con ingeniería, el tamaño máximo es 3 pulgadas. Quiere decir que en cualquier estudio, en cualquier informe, podemos llegar a tener el uso de la palabra suelo cuando el material tiene un tamaño máximo mayor que 3 pulgadas. Y eso no está mal en un estudio general, en un estudio hecho por un geólogo o donde entran los geólogos. Ellos le van a llamar suelo independientemente del tamaño máximo. Pero cuando ya entramos en una cuestión más técnica, donde hay ensayos, donde hay contratos, donde hay obras con suelo, hay que ser muy cuidadoso porque la palabra suelo se va a referir solo a pasante de 3 pulgadas. Es más una cuestión, digamos, técnica, práctica, operativa, pero que nos puede meter en un problema si no la tenemos en cuenta o si no miramos en qué contexto se está usando la palabra. Bueno, ¿qué pasa? Un suelo es un conjunto de partículas, ya sabíamos, ¿no? Esto dada por su origen. Conjunto de partículas naturales que proviene de la descomposición de rocas o de suelos, que tuvo o no un traslado, generalmente sí hay traslado y redepósito. Entonces, cuando hay traslado y redepósito se llama suelo transportado, cuando
no lo hay, es un suelo residual. Es decir, simplemente la roca o el suelo original se descompusieron, se disgregaron y dieron origen a otro suelo o a un suelo cuando viene de roca. Bien, entonces tenemos esas partículas. Esas partículas tienen distintos tamaños. Desde el punto de vista ingenieril, lo que nos interesa es la caracterización de ese conjunto de partículas. Generalmente hay otras profesiones, como los geólogos y a veces también los ambientales, que están más interesados en caracterizar al conjunto, pero a partir de cada una de sus fracciones granulométricas. Es decir, están más interesados en ver cómo es cada una de las fracciones. Es decir, una fracción más gruesa, una fracción intermedia, una fracción fina, etc. A nosotros nos interesa el conjunto. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con el conjunto, con el suelo como un conjunto de partículas. Cuando pensamos en ese conjunto, en especial teniendo en cuenta nuestra formación física, nos damos cuenta que intervienen un montón de fuerzas de distintos orígenes. Pero a grandes rasgos tenemos fuerzas de masa y fuerzas de superficie. Las fuerzas de superficie son predominantes en partículas finas, en partículas pequeñas, porque tienen muchas interacciones a través de su gran superficie. En cambio, las partículas relativamente grandes empiezan a predominar las fuerzas de masa. Entonces, volvamos a la curva granulométrica, ¿qué nos va a ocurrir? Miremos el eje de la abscisa, nos va a ocurrir que vamos a ser bastante sensibles, bastante exigentes para diferenciar tamaños chicos. Digamos, si miramos el tamiz 10, que son 2 milímetros, hacia la derecha vamos a tener varios tamices y el más chiquito es el tamiz 200, que son 75 milésimas de milímetro. Es decir, hay una buena cantidad de tamices hacia la derecha y relativamente pocos hacia la izquierda para un rango de tamaños mucho mayor. No, somos más sensibles para medir los tamaños chicos que los tamaños grandes. Por otra parte, en líneas generales también, hacia la izquierda, o sea, hacia los tamaños grandes, nos va a preocupar principalmente todo lo que tenga que ver con la masa, la cantidad medida en masa de los materiales intervinientes o de las distintas partículas intervinientes. En cambio, hacia la derecha nos va a interesar también qué pasa con las fuerzas de superficie. Entonces, la granulometría tiene que ver con la caracterización en masa de los distintos tamaños de partículas intervinientes en el suelo o que forman parte del suelo. ¿Se entendió? ¿Recuerdan esta digresión? Sí, ingeniero. ¿Sí? Es algo que ya de alguna manera hemos visto, ¿no es cierto? Lo hemos visto bastante, lo han estudiado, pero me parece importante recordarlo. No es muy común que la literatura, digamos, se exprese detalladamente sobre este tema. Hay que entrar en literatura bastante específica para que lo haga. Pero lo recuerdan. Bueno, entonces lo que se hace es armar una columna de tamices, que acá se ven en la imagen. Los más finos están abajo, los más gruesos están arriba. Deberían ser los tamices que están en el eje de las abscisas. Y acá tenemos que ser bastante cuidadosos porque de acuerdo al uso previsto para el material que estemos estudiando, digamos el suelo que estemos estudiando, pero digo material porque también podría quedar involucrado los agregados para hormigones en esta reflexión que vamos a hacer. De acuerdo al uso que vamos a prever para ese material, es la columna de tamices que vamos a poner. Entonces, si lo estamos pensando como un suelo natural que estamos clasificando, ya sea para construir o para fundar, aparece una columna de tamices
o posibles columnas de tamices. No es una, sino que son varias, pero digamos, son unas posibles columnas de tamices. Si lo que estamos haciendo es clasificando agregados para hormigón, son otras columnas de tamices. Si lo que estamos haciendo es usar suelo, pero para construir caminos en sus distintas capas, base, subbase, aparecen otras columnas de tamiz. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta siempre porque es bastante común que se confundan las columnas. Nosotros en la materia 1 ya les dimos bien detalladas las columnas utilizadas para clasificación de suelo. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto, sí. ¿Está claro? Se van a encontrar con informes de estudios geotécnicos para cimentaciones, por ejemplo, donde usan una columna de tamices para clasificar suelos destinados a construcción de terraplenes. Eso no está bien y ya de ahí empezamos mal cuando uno se encuentra eso. Bueno, esta columna de tamices originariamente se sacudían a mano, es decir, se armaban, ya saben ustedes que los tamices se encastran unos en otros. Lamentablemente los alumnos que no han podido asistir al laboratorio en el último semestre, no, tal vez les cueste un poco más ver esto, en cuanto podamos tenemos que ir a ver el laboratorio, pero los tamices son metálicos, son de un material que se llama latón, que es una variante de bronce, se encastran entre sí, son inoxidables y tienen distintos diámetros los tamices, distintos tamaños. En general, cuando es para suelo grueso, se usan unos tamices como de 30 centímetros de diámetro. Cuando hay suelos no tan gruesos, son de unos 16, 18 centímetros de diámetro. Pero como el trabajo manual cada vez existe menos, se arma una maquinita que tiene estas dos columnas, son barras metálicas, se agarran con tuercas por arriba, se aprieta y se pone a vibrar. Teóricamente hay que dejar, el material se mete por arriba, va a ir quedando retenido por fracciones en los distintos tamices y abajo va a ser recolectada la parte más fina en una bandeja que cierra el conjunto de manera tal que esto no debería liberar polvo cuando vibra. Esta maquinita esencialmente es un vibrador. El material se pone seco en la columna de tamices, o sea, previamente fue secado. Ahora, ¿qué pasa? Pasan varias cosas. En primer lugar, puede ocurrir que no se termine de separar las partículas finas de las no tan finas, y entonces al último tamiz haya que someterlo a lavado. Las normas en realidad prevén, que se puede hacer esto con 1, 2 y hasta 3 tamices. Hay que leerlo en detalle. Entonces, el lavado lo que hace es separar las partículas más finas de las intermedias y las va presionando hacia abajo. Y por diferencia de peso se sabe cuánto es lo que pasó de la parte fina, que es el tamiz 200. En nuestra zona esto muchas veces no es necesario porque los suelos ya tienen poco de lo que llamamos plasticidad. Ustedes ya saben de qué va la plasticidad. Es una propiedad que hace que las partículas finas se peguen a las más gruesitas, a las intermedias. Y entonces muchas veces no hace falta el lavado. Cuando no hace falta el lavado se llama tamizado por vía seca. Cuando sí hace falta se llama tamizado por vía húmeda. Pero en ambos casos, seco o húmedo, el material se mete seco por arriba. Es decir, se empieza secando el material. En ese proceso de secado, en forma independiente, se determina la humedad del material. Hay que saber con qué humedad uno está empezando. Pero en todo caso, lo que vamos a sacar son pesos retenidos secos en cada tamiz, son pesos parciales secos. Con los pesos parciales secos en cada tamiz puedo sacar el acumulado seco y por diferencia sacar el peso que pasa en cada tamiz. El peso que pasa en cada tamiz dividido el total me da el porcentaje. Y entonces voy a poder construir
digamos, la ordenada de cualquiera de estas curvas. La abscisa es el tamaño del tamiz. ¿Se entendió? Sí, muy claro. Sí. Bueno, entonces, con eso, digamos que podemos hacer la curva granulométrica. Es importante que recordemos lo del acumulado, si no lo entienden, es decir, cómo del parcial que pasa pasamos al acumulado que pasa. Porque evidentemente si una partícula pasa por un tamiz fino, también pasa por los más gruesos. Entonces de ahí lo del acumulado. Bueno, dijimos que vuelvo un poquito atrás. Esta curva, o mejor dicho, este tipo de columna de tamices, así se llama, funciona para tamaños máximos de 1,5 pulgadas o 38 milímetros. Las denominaciones de los tamices son indistintas para la medida métrica o la medida en unidades imperiales. Entonces, por ejemplo, 3/4 de pulgada son 19 milímetros, cuando en realidad 3/4 de pulgada no son exactamente 19 milímetros. Esto ya lo explicamos, es decir, se pueden usar indistintamente los tamices de una serie o de otra, y aunque las medidas no son exactamente las mismas en una denominación que en otra, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, 25,4 milímetros es exactamente 1 pulgada, pero el tamiz en unidades métricas mide 25 milímetros. O sea, las medidas utilizadas cuando se usa la serie métrica son levemente distintas a su conversión a unidades imperiales. Bueno, para medidas mayores que esa 1,5 pulgadas, hay que usar una malla, digamos, ¿no? Una malla más grande, incluso para que el peso de la muestra sea representativo. Cuando ya, vuelvo un poquito antes, las normas dan un peso mínimo de muestra a utilizar de acuerdo al tamaño máximo del material. Ejemplo, me puede llegar a decir, si mi tamaño máximo es el del tamiz número 4, que son 4,75 milímetros, el tamiz número 4 lo vuelvo a mostrar acá en la curva, está al medio. Un poco, independientemente del sistema de clasificación, un poco me va a separar en nuestro sistema las gravas de las arenas. Entonces, por ahí me dice, para el tamiz número 4 necesita 5 kilos. No recuerdo exacto cuáles son los pesos mínimos. Para 3/4 de pulgada, 20 kilos, y así. Para tamiz número 10, 2 kilos. O sea, da una planillita, y eso depende de la norma, es bastante cambiante con la norma. No hay un criterio muy claro en eso, ¿no? Digamos que no se ha puesto suficiente énfasis en ese peso mínimo de muestra a pasar por la curva granulométrica. Es un tema que debería estudiarse mejor. ¿Me comprendieron eso? ¿Lo escucharon? Sí, sí, muy claro. Sí, Bien. ingeniero. Bueno, sí. Está bien. Es muy buena pregunta. No, el tamaño máximo es algo que se aprecia bastante fácilmente de forma visual en una determinada muestra. Uno tiene un material y entonces busca la piedrita más grande y ya sabe el tamaño máximo. Y uno visualmente está mirando una porción grande de material, está mirando un montículo. ¿Me explico? O sea, uno no está
esa decisión, pero está muy bien la pregunta, porque es fuente de muchos conflictos, de muchas diferencias de costos, cuando uno tiene que hacer un trabajo concreto, y es algo que hay que resolver lo antes posible, y muchas veces hay que resolverlo mucho antes de que empiecen los trabajos de campo, porque uno tiene que decir, el tamaño mínimo de tu muestra tiene que ser, por ejemplo, 10 kilos, o 50 kilos, o 500 kilos, y no es lo mismo. Yo una muestra de 500 kilos me la llevo una muestra en una camioneta, nada más. En cambio, si la muestra tiene 2 kilos, puedo llevar un montón de muestras en una camioneta. Entonces, si yo voy a tener muestras de 500 kilos, probablemente ni siquiera las voy a transportar de la obra, las voy a tener que procesar en la misma obra. De eso les quería hablar enseguida. Pero para dar respuesta a tu pregunta, después hablamos un poco de qué hacemos con las muestras grandes. Para dar respuesta a tu pregunta, digamos que uno lo ve visualmente y tiene que mirar bastante bien el material antes de tomar la decisión. Y si no conoce el material, lo va a tener que inferir. Muchas veces uno no sabe qué material va a tener que muestrear, pero va a tener que basarse en estudios geológicos, en estudios previos, e imaginar o inferir cómo va a ser el material. O poner distintas opciones, es decir, si el tamaño máximo es 3 pulgadas, tal peso mínimo. Si es 1,5 pulgadas, tal peso mínimo. O sea, es un tema bastante conflictivo al cual no se le presta ninguna importancia y además no hay, digamos, un criterio científicamente establecido, porque en definitiva, ¿cuál es el problema acá? ¿Lo ven el problema? ¿Por qué es importante este peso máximo, este peso mínimo? ¿Qué estoy buscando al dar un peso mínimo? Y tener información suficiente sobre ese tamaño de grano. Esa información suficiente, ¿cómo se llama? Que Tiene sea un nombre. representativo. Eso, la representatividad de la muestra. Claro. Esa representatividad de la muestra es todo un problema de estadística. Por eso estudiamos nosotros matemática y estadística. Y aquí lo tenemos aflorando en geotecnia bajo un tecnicismo que mucha gente no sabe ni para qué sirve. ¿Se entendió? Entonces, en el práctico que vamos a hacer, vamos a poner que hay un peso mínimo. Nos vamos a basar en la norma IRAN correspondiente, que les sugiero que se contacten con Luis Mazzocato, que se las pase. ¿Y qué pasa? Van a ver que la norma IRAN dice que el peso mínimo es tanto, creo que son 18 kilos, el mayor peso mínimo que da está en el orden de 18 kilos, para 3/4 de pulgada, si no me equivoco. Entonces uno tiene que inferir qué criterio tengo que adoptar para mayores diámetros máximos. ¿Qué voy a hacer con 1,5 pulgadas, con 3 pulgadas, con 6 pulgadas, con 12 pulgadas? En general, lo que uno tiene que mantener o extrapolar será qué relación, ¿qué les parece? O sea, ¿con qué criterio voy a extrapolar? Y extrapolo el tamaño máximo con el peso mínimo que hay que tener. Claro, la relación entre tamaño máximo de la partícula y peso mínimo. Pero lo que uno va a extrapolar no es la relación diámetro a peso, sino diámetro al cubo a peso, porque es la relación peso versus peso. ¿Se entiende? O sea, asumiendo que el peso específico fuera el mismo, lo que uno tiene que extrapolar es la relación de peso de la piedrita versus peso de la muestra. Y entonces el peso de la piedrita es proporcional o está directamente relacionado con el diámetro del cubo. Y ahí si me agarra un físico me va a empezar a criticar, pero nosotros somos ingenieros, ¿está bien? ¿Se Sí, entendió? perfecto. Sí, perfecto. O sea, en alguna medida estamos asumiendo que la piedrita fuera una esfera, que todas las tienen el mismo peso específico. O sea, hay una cantidad de hipótesis que hacemos como ingenieros que son válidas y que son aproximadas. Bueno, entonces seguimos con qué hacemos con el primer tamiz.
Cuando la muestra es muy grande, o sea, cuando ustedes hacen esa cuenta de extrapolar la relación diámetro al cubo versus peso, van a tener que tomar alguna decisión y se van a dar cuenta de la importancia que tienen estas decisiones y los conflictos que se generan. Al hacer esa extrapolación, cuando uno tiene partículas, por ejemplo, de 12 pulgadas, que son más o menos los bochones que ven en cualquier pozo por ahí, son una piedra que uno la puede tomar con la mano y la puede levantar, ¿eh? Puede pesar 15 kilos, una cosa por el estilo, uno la puede levantar fácilmente. Pero eso me puede llevar a pesos de muestra del orden de 1000 kilos, y entonces ahí empiezo a tener que dar en vez de dar un peso a los fines de hacer una especificación interna para una obra, por ejemplo, lo voy a tener que dar por volumen, ¿no? Yo tengo que inferir qué peso específico tiene el suelo suelto y decir, bueno, tu muestra tiene que tener por lo menos, si son 1000 kilos, 3/4 metros cúbicos aproximadamente. Y lo va a tener que medio cubicar a la vista, ingenierilmente. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, yo mi muestra no la voy a poder meter en una bolsa, llevármela al laboratorio, porque eso sería carísimo. Entonces hay que hacer laboratorios de obra que se hacen, ¿cómo se hace? Son, digamos, más que laboratorios, son centros de procesamiento de materiales en obra, donde uno va a agarrar un playón, va a poner paños de nylon, de plástico, ese plástico negro grueso, va a tener que volcar el material sobre esos plásticos, identificarlos bien, todo al aire libre, entonces la identificación a lo mejor va a ser con plaquitas de plástico pintado. O sea, imagínense un poco esta escena, por eso se las cuento. Y después los materiales se van a pesar con básculas, con esas, como esas balanzas grandotas, digamos, que no son muy precisas, pero no importa, porque lo que estoy pesando son las partículas más gruesas. O sea, en definitiva, lo único que voy a estar pesando son, por ejemplo, los materiales de 12 pulgadas, 6 pulgadas, 3 pulgadas. Y voy a estar apreciando el tamaño máximo. Si a lo mejor el tamaño máximo no es, no es 12 pulgadas, que es como les decía, como un bochón, como algo que se puede tomar con la mano, sino que de pronto es más grande que 12 pulgadas, puede ser 20 pulgadas. 20 pulgadas son 50 centímetros. Y entonces muchas veces voy a apreciar esa curva y voy a apreciar esa curva. Supongamos que acá en vez de ser 6 pulgadas fueran 20. Y el primer tamaño que mido es 6. Entonces yo voy a poner el primer punto, bueno, acá lo vamos a correr acá a la derecha, ¿eh? Que en vez de 6 fuera 20 y el primer valor que mido fuera 12. Entonces yo digo, bueno, la de 12 pulgadas es el 80%. Entonces, o el 85%, para aprovechar esta curva. O sea, ese punto lo puedo poner medio a ojo en ciertos estudios si digo la regla como es. ¿Se entendió? Es un tema conflictivo, pero así se procede. Vamos de nuevo. Mi tamaño máximo, acá a la izquierda, es 20 pulgadas. Ahí yo tengo el 100% pasa a 20 pulgadas. Eso no hay duda. Ahora, ¿cómo hago para poner este siguiente punto, que por ejemplo son 12 pulgadas? Lo pongo a ojo, hago una estimación visual y eso lo tiene que hacer gente con experiencia. Y entonces dice, bueno, muy bien, lo que yo tengo en peso por encima de 12 pulgadas, que es lo que mido, es 15%, 20%, 30%. Ya si es el más del 40-50 no me sirve la apreciación, pero yo puedo estimar, viendo visualmente, que lo que tengo más grueso que lo que voy a empezar a medir, que en este ejemplo son 12 pulgadas, es, por ejemplo, 15%. Y se anota que eso es una estimación y así se pide que se haga el trabajo. Porque es muy difícil pesar esos piedrones tan grandes.
¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. La explicación de este punto no lo van a ver muy seguido en la bibliografía. Es una cosa que se hace en la práctica, se hace en trabajos específicos, donde es importante trabajar con ese material tan grueso. Pero en nuestra zona, esto es muy importante, muchas veces le va a tocar. Es decir, ¿qué hago con ese material tan grueso? ¿Cómo lo pongo en el contrato, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a manejar en un contrato? Y bueno, muchas veces hay que manejarlo así, porque el contratista va a tener que, el contratista en la empresa constructora, va a tener que lidiar con eso. Y entonces tanto el dueño como el contratista tienen que fijar reglas que permitan que no se al choque. Y esas reglas pasan por lo que yo les estoy diciendo. Lo importante es que se escriba, se ilustre, se diga cómo se va a hacer. No hay norma que esto lo considere. Aún así, hay toda una discusión sobre qué peso tiene que tener una muestra para ser representativa cuando estoy trabajando con partículas tan gruesas. Es toda una discusión. Y, por ejemplo, cuando se hacen ensayos de densidad, ¿se acuerdan los ensayos de densidad con aro? Si vamos a usar un aro de agua, de pronto hay quienes dicen, bueno, para que esto sea representativo, la muestra tiene que tener, por ejemplo, 5 metros de diámetro. Y entonces es muy caro hacer un ensayo con 5 metros de diámetro, muy caro, muy difícil, muy... Y bueno, o 1 metro de diámetro, y ahí estamos en las discusiones, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerse de acuerdo en eso y aceptar lo que dé. No queda a veces otra solución más que esa. Bueno, eso con lo que hace a la parte gruesa. Vamos a la parte fina. Ustedes ya saben, porque lo hemos dicho muy clarito en los cursos, que que los límites de consistencia se hacen sobre la fracción que pasa el tamiz. ¿Cuánto era? El tamiz 40. El tamiz 40. No es el tamiz que separa finos de gruesos, sino es el tamiz que se usa para los límites de consistencia. Los límites de consistencia se llamaban de Atterberg cuando cuando se hacían como Atterberg los estableció, que se hacían todo a mano, no sin este cascador de Casagrande. Después ya se pasaron a llamar límites de consistencia. Por eso nosotros le ponemos entre paréntesis a veces llamados de Atterberg o también llamados de Atterberg, entre comillas, porque alguna gente le sigue llamando así, pero no es lo correcto. Bueno, ¿para qué sirven los límites de consistencia? ¿O qué son? Mejor dicho, son humedades que cambian o que marcan el cambio en el comportamiento mecánico de un suelo con agua. Entonces, eso ustedes ya lo conocen, no lo vamos a repetir, cuáles son esos límites y demás, pero veamos primero el límite líquido. El límite líquido lo que hace es dar una humedad, tal que si esa humedad se supera, el suelo se supone que se va a comportar como un líquido. En realidad no es un líquido, sino es un material viscoso de resistencia al corte constante muy baja. No es nula, si fuera nula sería un líquido. Entonces, como los suelos con esa humedad tienen todavía una resistencia al corte y esa resistencia al corte se mantiene más o menos constante para distintos suelos, es muy baja pero es constante, no es nula, no es realmente un líquido. Bueno, ¿cómo se hace el límite líquido? Se hace una pasta, se pone en este cascador de Casagrande, que usted es una especie de cazoleta o de escudilla, se pone así como está aquí marcado, después se le hace una ranura con una herramienta que es una herramienta de este tipo, ahí la herramienta está puesta para arriba, en realidad se da vuelta y ese arquito queda abajo, o sea, se gira, digamos, y este arquito queda abajo y se aplica sobre el suelo y se marca y se deja esa canaleta. Entonces, cuando hacemos la canaleta tenemos una situación como esta, antes de la prueba. O sea, el suelo mantiene su forma, esto no es un líquido.
Luego, esa cazoleta, aquí la vemos desde arriba, ahí tiene 12 centímetros y medio, o sea, una cosa relativamente chica. Aquí lo vemos de frente y aquí lo vemos de costado. Entonces hay una manijita, que es esta, que tiene una leva. La leva es esta figurita como si fuera un caracol. Esto va a girar hacia la derecha. Entonces al girar, levanta, pega en esta piecita, lo levanta y lo deja caer, ¿no? Lo levanta y lo deja caer. Hay una cierta frecuencia a la cual tiene que mover o impulsar la manijita el operador, ¿no? Acá se ve la manijita de frente, es más fácil verla. O sea, él sabe que tiene que dar tantas vueltas por minuto. Esto es aproximado, pero la frecuencia tiene una cierta importancia. La altura de caída van a ser 3 milímetros, o sea, lo va a levantar 3 milímetros y lo deja caer. No, perdón, no son 3 milímetros, son 12 milímetros. Es el lado de este cuadradito que está acá, la altura de caída. O sea, va a dar un lindo golpecito cuando cae. Entonces, lo levanta y lo deja caer con esa frecuencia. Si la humedad a la que está preparada esta pasta que pasa el tamiz 40, previamente preparada y homogeneizada con unas ciertas técnicas de laboratorio, si la humedad es el límite líquido, entonces esto se va a juntar, acá abajo se va a juntar al cabo de 25 golpes. Y se va a juntar en una longitud que uno la puede medir acá, es lo que tratan de indicar acá con estas lineecitas de cota. O sea, las dos partes en que quedó partido este depósito se juntan o se tocan a lo largo de 12 milímetros o media pulgada. Otra vez, media pulgada son 12 milímetros y medio, pero en las normas métricas se toman 12 milímetros. Entonces, en ese caso, la humedad es el límite líquido. Obviamente, nadie va a invocar el ensayo de entrada dándole la humedad justa al preparar esta pasta, de forma tal que después de 25 golpes dados en este aparato, se me junte 12 milímetros. Esa humedad va a ser menor o mayor. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer es un gráfico, humedad, o sea, es hacer esto varias veces, con humedad menor y mayor que la correspondiente al límite líquido. Cuando la humedad es menor, voy a dar más golpes para lograr que se junte 12 milímetros. Cuando la humedad es mayor, voy a dar menos golpes que lo necesario para que se junte 12 milímetros. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. ¿Puede ser que esa no sea la cuchara de Casagrande, la que aparece en el gráfico? Que sea para suelos más... suelos que no sean arcillosos, digamos. No, sí. Se llama cascador de Casagrande. Claro, pero el caso del elemento que hace el surco, ¿puede ser que haya otro que es para suelos más arcillosos? Sí, hay dos modelos. Hay dos modelos. No entramos en esa discusión. Hay uno según... hay dos modelos de esta herramienta que en este momento no recuerdo el nombre que tiene un nombrecito especial. Uh-huh. Y hay uno que es como más cuadradito y tiene solamente una puntita, una saliente. Claro, es el que conozco yo. O sea, no sé si este se utiliza más que el otro o el otro es el que se utiliza más. No, se utiliza más este que les estoy mostrando acá. Bien. Lo que pasa es que este es el que tiene la norma IRA. Perfecto. Depende de la norma, no del tipo de suelo. Bien, bien. Porque yo no sé a qué suelo lo voy a dedicar. Es decir, esto se dedica a todo tipo de suelos. Uh-huh. O sea, lo importante es que es la fracción que pasa al tamiz 40. Hay suelos donde todo el material pasa al tamiz 40, por ejemplo, en las zonas donde hay suelos finos, en el este del país,
prácticamente la granulometría no se hace nunca, porque ellos saben que siempre pasa todo bajo el tamiz 40 o el tamiz 200 inclusive. Ujú. No existe la granulometría. Ah, perfecto. Bien. Para nosotros sí, para nosotros los límites por ahí son menos frecuentes. Y ellos todo lo clasifican pensando en los límites, entonces son muy cuidadosos con los límites. Ujú. Bueno, entonces, volviendo un poquito, decíamos, cuando la humedad a la que yo preparé esta pasta, que pasa el tamiz 40, con la fracción que pasa el tamiz 40, es menor que el límite líquido, voy a dar un número de golpes mayor que 25. Cuando me excedo en la humedad, mi número de golpes va a ser menor. Entonces se hace un gráfico de humedad versus logaritmo del número de golpes. Ustedes ya lo conocen eso, se hace una recta con 3 puntos, o sea, hago esta determinación con 3 puntos, hago la recta y donde cruzo el logaritmo de 25, ahí voy a tener la humedad correspondiente, que es el límite líquido. ¿Qué pasa? Esa recta se ha hecho muchísimas veces, infinidad de veces digamos, trazado y se ha estudiado, y se ha visto que tiene básicamente la misma pendiente. Entonces, si uno no está muy lejos de 25, con un punto y la pendiente, puede tener la recta. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. ¿Eh? Entonces, con un punto y la pendiente tengo la recta, entonces puedo saber su ordenada en 25. Por lo tanto, con un punto puedo sacar el límite líquido. Esto significa que, digamos, con un punto puedo obtener el límite líquido si está lo suficientemente cerca de 25. Entonces ahí están las dos normas, digamos, la norma que me va a exigir hacerlo con 3 puntos y la norma que me permite hacerlo con un punto y la pendiente. En general las normas de tipo vial, las normas, las AASHTO y la de Vialidad Nacional permiten hacerlo con un punto, mientras que la STM exige hacerlo con 3 puntos. Digamos, para nosotros en general esto va a ser poco relevante, porque además el cambio en el límite líquido ustedes saben que influye poco en el resultado desde el punto de vista de la clasificación. Entonces, yo les diría que en el trabajo práctico lo hagan metiendo los datos crudos del laboratorio, ¿no es cierto? O sea, el peso de la muestra es húmeda, el peso de la muestra seca, el número de golpes del límite líquido, y de ahí extrapolen, o sea, háganse la recta, háganlo con el método de un punto y la recta, que es lo más rápido. Bueno, ya sabemos sacar el límite líquido. El límite plástico nos va a permitir sacar una humedad que diferencia o que separa el estado plástico del semisólido. Y entonces, si la humedad es mayor, vamos a estar del lado plástico, que significa que puedo incrementar deformaciones sin aumento de tensiones tangenciales. El límite plástico está ilustrado aquí en esta dos imágenes que tengo acá a la izquierda, se hace totalmente a mano y va a ser, ese límite es una humedad tal que cuando forme un rollito de 3 milímetros de diámetro, el rollito comienza a agrietarse justamente en ese diámetro. Para diámetro mayor no se agrieta, para diámetro menor empieza a agrietarse. ¿Se entendió? Sí, perfecto. O sea, cuando la humedad está en el límite plástico, yo estoy haciendo un rollito, el rollito empieza haciendo, lo estoy haciendo con la mano, cuando tiene más de 3 milímetros, por ejemplo 4, 5, no se agrieta, lo sigo amasando y cuando llega a 3, ahí se me empieza a agrietar. Nuevamente, es muy difícil de acertar cuando uno empieza el ensayo, acertar en esa humedad que es el límite plástico. Lo más probable es que tenga menos o más humedad.
Entonces se recomienda empezar con una humedad por encima de lo que el laboratorista estima que va a ser el límite plástico, para ir secando el suelo a lo largo del ensayo. El suelo está muy expuesto a la humedad del límite plástico es un valor bajo, y entonces, bueno, es relativamente fácil de secar. Ahora, tanto en este ensayo como en el que vimos recién, límite líquido, ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene contar con laboratoristas especializados y laboratorios respetuosos de las normas. Se dan cuenta la cantidad de veces que uno puede equivocarse o actuar de mala fe en todo esto. ¿Lo ven? Sí, sí, tal cual. ¿Eh? O sea, no le puedo poner un policía arriba del laboratorista que lo mire y lo controle. Tengo que pensar que es una persona que entiende la importancia de lo que está haciendo, que respeta su trabajo, que es respetado en su trabajo y entonces él mismo lo va a respetar, que tiene los medios para hacer sus ensayos, que tiene un ambiente lo suficientemente tranquilo, limpio, seguro, donde puede trabajar y entonces los resultados van a ser confiables. Y que tiene a su vez jefes que lo supervisan. O sea, no es un tema simple. De estos resultados dependen cosas muy críticas muchas veces en las obras. Depende, por ejemplo, la aceptación o no de un suelo para hacer un camino. Si me dicen que no sirve, tengo que ir a buscarlo más lejos. Entonces el transporte me sale más caro. ¿Se entendió? En las zonas del litoral del país, como les decía, se definen la aceptabilidad o no de un suelo para hacer un camino en estos dos ensayitos tan simples. Entonces es un tema sumamente cuidadoso, sumamente conflictivo muchas veces. Litoral y pampa húmeda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando el material, digamos, yo empiezo con una humedad que es mayor que la del límite plástico y no, el rollito me pasa a más fino que 3 milímetros y no lo pude agrietar? Bueno, lo tengo que dejar secar un rato. Lo dejo secar, lo vuelvo a amasar, a mezclar, lo dejo secar y sigo intentando. Quiere decir que la persona tiene que estar pendiente varias horas, digamos, hasta que logra la humedad correcta. No lo debe secar a estufa porque no lo va a secar en forma uniforme o de manera uniforme. La estufa le va a secar la superficie. Él lo tiene que estar amasando y secando hasta que logra esa humedad. Bueno, cuando logra la humedad correcta del límite plástico, tiene que repetir la operación varias veces, o sea, hace varios rollitos con esa humedad que está muy cerca de la humedad del límite plástico. Y los pone a todos en un pesafiltro, que es un vasito de vidrio, digamos, es instrumental de laboratorio, que tiene la forma de un vasito de vidrio, con una tapa hermética. Lo va haciendo y lo va metiendo. Cuando tiene suficiente cantidad, hay un peso mínimo que son unos gramos indicados por norma, él ya puede determinar la humedad, o sea, lo lleva a estufa y lo seca. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace para medir los 3 milímetros? ¿Se acuerdan? Porque él tiene que hacer un cilindrito de 3 milímetros, tiene que tener la mano adiestrada para que le salga un cilindrito de 3 milímetros. Y puede utilizarse un cilindrito metálico como demuestra que se coloca al lado para verificar el diámetro que sea igual al que se tenga. Exactamente. Ese cilindrito es más que de muestra, es de comparación. Muchas de las mediciones que hacemos en ingeniería se llaman mediciones de comparación. O sea, comparo un fenómeno con otro fenómeno conocido, o una magnitud con otra magnitud conocida. Y veo si es mayor o menor, o igual, etc. Ese cilindrito, que es cromado, digamos, creo que es de bronce cromado, no tiene mayor importancia, es el eje que mueve la copa de Casagrande. O sea, ese que ven el cursor ahí, ¿ven el cursor que se mueve? Sí, sí, se ve. Bueno, el cursor, estoy tocando el eje que permite la articulación de la copa de Casagrande. Ese eje tiene 3 milímetros de diámetro, se retira fácilmente de este aparatito y se pone aquí al lado como comparación visual. No hace falta más precisión que esa.
gran parte de las normas de ingeniería, si ustedes observan este aspecto, están hechas para que se puedan hacer con simplicidad y seguridad en un laboratorio ubicado de pronto en una obra o en una ciudad pequeña, etcétera, sin demasiada tecnología, sin demasiada sofisticación. Así se crearon estos ensayos y esa es la base sobre la cual se ejecuta. ¿Lo han observado? ¿Eso lo han visto? Sí, sí, sí. Lo mismo para hormigón. Entonces a veces la gente piensa que los ingenieros civiles somos demasiado simples o un poco brutalistas porque no tenemos grandes instrumentos electrónicos y demás. Esos instrumentos los hay, existen. Lo que pasa es que son la evolución de estas cosas que son más complejas. Perdón, más simples. Todos me escuchan, me gustaría confirmar porque tuvimos un problema al principio. Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Hay otro detalle muy importante a observar cuando se hace esta tarea que parece tan simple y tan aburrida cuando uno la mira de lejos, pero que vale la pena reiterar y muchas veces yo se los reitero. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar con esto cuando les toque trabajar. Van a ir a un laboratorio y van a tener que asegurarse que las cosas se hagan razonablemente bien porque si no, alguien los está estafando, digamos. Y eso repercute en la calidad de la obra, en los costos, en los tiempos, en todo. ¿Cuál es el detalle? Ven que la mano del hombre que hace el ensayo está sobre una pieza rectangular que debe ser rígida y totalmente impermeable. Puede ser un trozo de vidrio, tradicionalmente se recomendaba un trozo de vidrio que a la vez no tenga los bordes filudos para que nadie se corte. En alguna oportunidad se ha usado un azulejo. Los cerámicos sirven si son tipo esmaltados, pero no cuando son rugosos, porque al ser rugoso se va pegando el material al cerámico y eso no debe ser. O sea, tiene que ser una superficie vítrea. ¿Cuál es la trampita que se suele hacer en laboratorios donde el personal no cumple las condiciones que yo les comentaba recién? Como yo tengo que hacer secar al cilindrito, lo tengo que ir secando, o al material lo tengo que ir secando para que justo se me agriete cuando tiene 3 milímetros, la trampita consiste en poner un papel absorbente, un papel de diario o una simple hoja de papel. Entonces voy a lograr que el material se seque. ¿Dónde está el problema ahí? ¿Por qué eso está mal? ¿Y por qué las normas lo prohíben y no lo explican? Nadie me explica por qué yo no debo poner un papel y entonces como el laboratorista no lo sabe, lo hace. De todas maneras y me hace trampa. Digamos, produce un resultado vicioso. Porque al poner un papel o una superficie absorbente, podría ser una superficie de hormigón, por ejemplo, estoy sacando el agua superficialmente en el cilindrito y no masivamente, integralmente. Lo estoy secando demasiado rápido, por lo tanto superficialmente. Entonces, la grieta se me va a formar por la humedad que tengo superficialmente. Pero cuando saque toda la humedad voy a tener un valor mayor. Porque adentro está húmedo y afuera está seco. Y lo que me voy a estar midiendo es el promedio ponderado por peso. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, es decir, se forma una coronita seca, que es esa la que se agrieta y es esa la que me engaña diciendo la humedad es la de la coronita seca, pero yo cuando mida voy a estar midiendo la humedad de todo el cilindrito. Bueno, esto es importante tenerlo en claro porque uno cuando está... a ver, le vamos a responder acá a Joana Cativa que nos está... Ay, no sé. Les dije esto de la superficie sobre la cual se hace el rodillo, tiene que ser impermeable, pulida, tipo vítrea, puede ser cerámica, pero siempre que sea un material vítreo esmaltado. Existe una situación que se da mucho en nuestra zona,
pero muy poco en otras zonas. Y es que no se pueda realizar o bien el límite líquido, o bien el límite plástico, o bien ambos. Es decir, hago el rodillito y se me agrieta siempre. O sea, no logro formar un rodillito, siempre nace agrietado, un material muy poco plástico. O intento hacer la pasta y hacer el cascador de Casagrande y no sale, es un material muy poco plástico. Basta que uno de los dos no salga para que se escriba no plástico. O sea, el material se califica como no plástico. ¿Se entendió? No plástico NP se pone. No es lo mismo no plástico que cero. Como información no es equivalente. Después puede funcionar igual a la hora de clasificar suelo. O sea, el no plástico se procesa como cero. Pero a la hora de hacer la determinación es distinto no plástico que cero. ¿Se entendió? Bueno, yendo a las curvas granulométricas, le pido que recuerden lo que decíamos del PASA. Se llama así, el PASA. Lamentablemente no hay un nombre más académico. ¿Qué significa eso? Y también se puede llamar la fracción que pasa. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un material que es grueso y entonces tiene que empezar con una muestra muy grande, imaginemos una muestra de 200 kilos, que puede ser el peso mínimo para un 3 pulgadas, como tamaño máximo, entonces empieza con ese material y a lo mejor tiene, digamos, lo que pasa a 3 pulgadas son los 200 kilos, lo que pasa a 1,5 pulgadas son 150 kilos, lo que pasa a 3 cuartos son 70 kilos, y si sigue tamizando, va a llegar a que tiene bajo tamiz 4, por ejemplo, a lo mejor va a tener 50 kilos. Y no hace falta trabajar con 50 kilos bajo tamiz 4. Entonces, en un momento dado, toma una parte de esos 50 kilos, toma, por ejemplo, lo que pide la norma como mínimo, que podrían ser unos 5 kilos, ahí hay que manejarse con la tablita de mínimos que vamos a hacer, de pesos mínimos requeribles, y entonces si yo tenía 50 kilos, a lo mejor tomé 5 kilos bajo tamiz 4. Y ese es el pasa, o la parte que pasa. Bueno, en el práctico lo vamos a hacer con dos cortes, digamos. O sea, 2 cortes a poner en cualquier tamiz. Que ustedes puedan elegir en qué par de tamices van a hacer ese corte para hacer 2 pasas. Y trabajar con la parte proporcional. ¿Se entendió? Bueno, ahora vamos a cortar. Son las 10:54 mi reloj, o 55. Viene un tema que ustedes ya conocen, pero como lo vamos a tener que hacer, digamos, en un programita, puede ser una planilla de Excel o como quieran, vamos a revisar los detalles. Puede ser que todo se haga en una planilla de Excel, está muy bien, funciona, así lo hemos hecho generalmente, pero yo entiendo que ustedes ya manejan el MATLAB. Entonces, por ahí lo conveniente es que hagan algunas operaciones o algunas rutinas dentro de la planilla de Excel con MATLAB. No sé si lo pueden hacer, puede ser un buen ejercicio para ustedes. ¿Me escucharon hasta ahí? Exacto, combinados. A ver si dentro de todo un buen ejercicio. Bueno, lo primero que conviene hacer al clasificar es clasificar suelos finos. O sea, tomar el caso de suelos finos. Entonces, antes que eso, lo que hacemos es distinguir entre suelos gruesos y suelos finos. Entonces, en esta planilla, la parte de abajo se refiere a suelos finos, la de arriba a suelos gruesos. ¿Qué indicador tenemos acá? El indicador que vamos a tener
es el pasatamiz 200. Entonces, cuando el 50% o más es retenido en el tamiz 200, tenemos gruesos, si no, tenemos finos. Aquí voy a volver un poquito a algo que hablamos recién, vamos atrás. Lo empezamos pero no lo terminamos. Puede ocurrir, y así vamos a hacer, así tiene que estar preparada su planilla, que nuestra información de base provenga de un material que para un geólogo es un suelo, pero que para nosotros no tiene un nombre tan claro, y le vamos a poner material suelto original o material suelto completo. Lo vamos a hacer con un tamaño máximo de 12 pulgadas. Y vamos a suponer que hemos hecho la curva granulométrica completa, sin inferir el porcentaje que hay entre el tamaño máximo y el primer tamaño a partir del cual empezamos a hacer pesadas, como hicimos recién ese ejercicio de inferencia. ¿Me entendieron eso? No. Nuestra curva completa va a empezar en las 12 pulgadas, no en las 6 como está este gráfico de acá. Entonces será 12, 6, 3, y media. Y para las 12 pulgadas vamos a tener 100%. Vamos a suponer que toda la curva se ha hecho por pesadas y no por estimación, como les comenté recién que se podía hacer para el último tamiz. ¿Entendieron? ¿Me están escuchando? Sí, sí, ingeniero. Bien, ahí está. Bueno, exacto. Todo va a salir por pesada. O sea, para eso tienen que preparar su programa. Entonces, ese nombre de material suelto tienen que saber que es un nombre usual, pero no está previsto en la normativa o en la literatura. Es un nombre usual en la práctica, en los contratos, en fin. ¿Por qué? Porque generalmente se le llama suelo directamente, pero como nosotros le estamos llamando suelo a aquel que tiene 3 pulgadas de tamaño máximo, entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a clasificar y eventualmente usar en ensayos de laboratorio es lo que pasa a 3 pulgadas. Entonces, a lo que pasa a 3 pulgadas del material suelto, le vamos a llamar fracción suelo. ¿Eh? O bien, es suelo, naturalmente, porque no tiene nada de retenido en 3 pulgadas, o bien es fracción suelo cuando proviene de un material suelto al cual le sacamos la parte más gruesa que 3 pulgadas. ¿Se entendió? O sea, si mi material completo, original, tiene partículas mayores que 3 pulgadas, lo que vamos a clasificar es la fracción suelo. Si no las tiene, o sea, si no tiene partículas mayores que 3 pulgadas, directamente vamos a clasificar el suelo. Esto no está claro así en la literatura y no, ese nombre de fracción suelo es un nombre que, digamos, un nombre interno, no está consignado en la normativa ni en la literatura. Bueno, después volveremos a este gráfico. Con eso claro, entonces lo que vamos a clasificar es la fracción suelo, pero ustedes tienen que poder hacer su curva más completa, como la curva A, con un máximo de 12 pulgadas. Bien, entonces, para hacer la clasificación de suelos que son finos, o sea, suelos que pasa más del 50% por el tamaño número 200, nos vamos a basar solamente en los límites de consistencia. Y para eso tenemos el grafiquito que está ahí abajo a la derecha, que se llama Carta de Casagrande, o gráfico de plasticidad. En realidad, por tradición, todavía se le suele llamar Carta de Casagrande, pues fue Casagrande quien desarrolla todo este método. Él lo hizo pensando en un amplio espectro de suelos, que eran los que habían en Estados Unidos y zonas donde Estados Unidos trabajaba. Esto es un poco posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces no es un método muy sensible. Si ustedes van a libros, a otras literaturas, sobre todo de origen europeo, van a ver que hay otros métodos que en general son
más sensibles, o sea que dentro de lo que para nosotros es una sola categoría de suelos, los europeos pueden meter 2 o 3 categorías. O sea, subdividen más la clasificación. Este método es más sencillo, se usa en todo el continente americano, es conocido en todo el mundo, se usa en Asia también, así que bueno, y además rige por norma en nuestro país. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la carta de Casagrande? Tiene el límite líquido en abscisas, el índice de plasticidad en ordenadas. El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Y acá, como les dije recién, cuando tengamos suelo no plástico, entonces vamos a asumir al límite líquido y al límite plástico como 0, y por lo tanto el índice plástico nos va a dar 0. Pero en nuestra clasificación tenemos que poder consignar no plástico en lugar de 0. Bueno, entonces, ¿qué hace esto? Hay una línea que se llama línea A, que tiene ustedes pueden deducir fácilmente la ecuación, donde lo que está por encima de la línea A son arcillas y lo que está para abajo son limos o material orgánico. A la vez, lo que esté a la izquierda del 50% del límite líquido se llama de baja plasticidad y lo que está por encima del 50% es de alta plasticidad. Como excepción a lo que estoy diciendo aparece esa zona más oscura que tiene entre 4 y 7% como ordenadas y entre 10 y línea A como abscisas. En esa zona vamos a tener símbolos dobles, o sea, limos y arcillas. Por lo tanto, cuando sea una arcilla de baja plasticidad, le va a corresponder el símbolo CL, C por arcilla, L por low. Si es de alta plasticidad, será CH, H por high a la derecha. Y abajo lo mismo, ML, MH. Cuando estemos en la zona esa más oscurita, será un MLCL, o sea, limo arcilloso de baja plasticidad. Todo esto que hemos dicho corresponde a suelos inorgánicos. En general se llama suelos inorgánicos a los que tienen un bajo porcentaje de materia orgánica. Lo de bajo es, digamos, cualitativo, no hay un número que lo defina. Entonces, ¿cuándo corresponde la definición de... bueno, perdón, como les decía, bajo porcentaje, no hay un número que lo defina, y no significa que deba ser 0, no son suelos sin materia orgánica, sino con poca materia orgánica. Es muy probable que un suelo siempre tenga algo de materia orgánica. Bien, ¿cómo hacemos para saber si el límite, si los suelos son limos u orgánicos? Bueno, ¿qué pasa? Conceptualmente el suelo orgánico es un suelo con una cantidad importante de materia orgánica, una cantidad que le hace variar sus propiedades de manera sustancial, significativa. No hay un porcentaje mínimo establecido, yo diría, está bien que no lo haya, no puede haberlo. Por otra parte, cuando un suelo se compone prácticamente en su totalidad de material orgánico, se llama PIT. O sea, le corresponde el signo PT. Prácticamente es solo materia orgánica o muy predominantemente materia orgánica, y uno puede ver el origen de esa materia orgánica. Por ejemplo, restos de hojas, restos de cañas, a veces restos animales. Esto en español se suele llamar turba, también estiércol. Hay una roca en Perú que se llama guano, que se ha formado a partir de excrementos de aves costeras. Es decir, son suelos netamente orgánicos. Y el símbolo es PT. Pero de lo que estábamos hablando recién es de suelo orgánico. O sea,
es suelo que tiene una cantidad importante de materia orgánica. ¿Cómo determinarlo? Bueno, la norma de STM da una posibilidad que es la que está, aquí está esquematizada. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace el límite líquido, recordemos, ponemos en el cascador de Casa Grande, damos los 25 golpes y mandamos a la estufa a secar. Si uno seca la muestra en estufa, lo que va a tener es una humedad secada en estufa. Si uno deja secar la muestra al aire, lo que va a tener es una humedad secada al aire. Si el suelo es inorgánico, la relación entre los dos límites líquidos va a dar 1, o básicamente 1. Entonces, cuando la norma pone ese límite, en vez de ponerlo en 1, lo pone en 0,75. O sea, admite una cierta variación por presencia de material orgánico, de manera tal que cuando esa relación es mayor que 0,75 tengo un suelo no orgánico. Cuando es menor que 0,75 tengo suelo orgánico. Ahora bien, no estamos obligados a hacer los límites líquidos siempre por estos dos procedimientos, sino que siempre se hace solamente al horno, salvo que el suelo tenga caracteres organolépticos muy fuertes que hagan presumir la presencia de materia orgánica. O sea, uno está viendo y oliendo principalmente los pedacitos de hoja, de tronquitos, de materia vegetal, de raíces, y son muy abundantes, entonces decide hacerlo por los dos caminos y definir si es o no un suelo orgánico. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, por mi parte. Bueno, entonces, un poco como resumen de esto, nosotros podemos tener para suelos inorgánicos, vamos a tener o bien Cl o CH o Ml o MH o ClMl cuando me caiga en la zona más oscura. ¿Está bien? Bien. Entonces ya hemos aprendido a clasificar suelos finos. Por otra parte, cuando suelos finos inorgánicos, cuando sea orgánico va a ser UOH u OL. O bien cuando sea puramente orgánico será PT. Bueno, vamos a los suelos gruesos. En los suelos gruesos, lo primero que vamos a tener que hacer es diferenciar arenas de gravas. Esta diferenciación es muy importante que se haga, digamos, aplicando este método y no como muchas veces se hace, que es a la vista. Es prácticamente imposible diferenciar una arena de grava a la vista. Hay arenas que tienen, mejor dicho, es prácticamente imposible diferenciar ciertas arenas de ciertas gravas a la vista. Hay materiales donde uno claramente ve que es arena, pero es bastante difícil decir si un material grueso es arena o grava. Hay que hacer las curvas y hay que hacer las cuentas. Y les comento esto porque los errores o los descuidos son bastante frecuentes. Entonces, ¿cómo diferencio si estoy entre una arena y una grava? Bueno, aquí aparece una cuestión bastante tramposa, que ya la hemos visto, bastante peligrosa si se quiere, que la hemos visto y que hay que tenerla muy en cuenta en el programa. Y es que el parámetro de decisión no está directamente en la curva granulométrica, sino en un parámetro de la curva granulométrica que es lo que se llama fracción gruesa. Entonces, la fracción gruesa es lo que está retenido en el tamiz 200. Podríamos mirar la curva X. Entonces, en la curva X vemos que el pasa tamiz 200 es, digamos, 25%. Quiere decir que la fracción gruesa es 75%, es lo que está retenido.
Es lo que está indicado acá con una C minúscula. Entonces, yo voy a preguntar si lo que está retenido en el tamiz 4, que aquí está acotado con una B minúscula, es mayor o menor que el 50% de la fracción gruesa que recién definimos, o sea, de la C minúscula. Entonces, si ese cociente B sobre C me da mayor que 0,5, será grava. O sea, la curva tiene relativamente poco fino. Y si B sobre C es menor que 0,5, es arena. Esa es la cuenta que hay que hacer. Bueno, ¿cuál es el error que suele cometerse? Que en vez de tomar como referencia el retenido en el tamiz 200, se toma directamente todo el material. ¿Y acá qué pasa? Como yo estoy dividiendo el B, el numerador, que es el B minúscula, lo estoy dividiendo en el C minúscula, que es un número menor que 1. Por lo tanto, voy a tener un resultado que en principio es mayor que B minúscula. O sea, si B minúscula fuera 0,42 y C minúscula fuera 0,8, el resultado me va a dar mayor que 0,5, ¿lo entienden? Entonces 0,42 es menor que 0,5, podría ser una arena, pero resulta que al hacer el cociente me da mayor que 0,5, pasa a ser una grava. ¿Se entendió? Exacto, hay que considerar la fracción gruesa. Es muy simple, es una cuentita, pero ¿qué pasa? Como en la tablita habla de la fracción gruesa, mucha gente no tiene en cuenta que se trata del retenido en el tamiz 200 y se comete ese error. Entonces, ¿qué les puede ocurrir? Que ustedes de pronto estén inspeccionando un trabajo, y en ese trabajo vienen un montón de muestras, a veces son centenares de muestras, y se comete ese error, y entonces hay que hacerle hacer todos los gráficos de nuevo, todos los informes de nuevo. Bueno, encima muchas veces puede ocurrir que haya una cuestión económica de por medio, es decir, si es arena te la pago un precio, si es grava te la pago otro precio. Y entonces acá una cuentita se transforma en millones de pesos. ¿Se entendió? Bien. Sí, ¿Escuchan ingeniero. todos? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, lo que tienen después a la derecha, con las mayúsculas y con la curva I, es como otra forma de decir, bueno, si yo no quiero tomar ese segmento que está por digamos, que mide menos que 1, ese segmento C minúscula que mide menos que 1, si no quiero tomar eso y quiero que sea siempre el 100%, entonces hago la cuenta que esté ahí más abajito, donde dice B sobre C minúscula, que se termina transformando en B sobre C mayúscula, que es la B mayúscula, y entonces genero una curva ficticia que es la I es ficticia, y entonces ahí directamente leo el B mayúscula y si es mayor que 0,5 es grava, menor que 0,5 es arena. ¿Entienden la intención de esto? Es para hacerlo, digamos, más claro gráficamente, o más evidente gráficamente, o sea, que yo lea gráficamente un 0,5, pero no estaré leyendo la curva gravimétrica real, la I no es la real, la X es la real. ¿Se ve la operación que hemos hecho? Más o menos. Exactamente, exactamente. Pero la curva nueva, la I, es ficticia, no es real. El material real es el X. Bueno, les quería comentar otra cosita más. A ver. Ah, ahí donde está la ordenada del 70%, dice, está justo en esa posición está dibujada la B minúscula, la C minúscula, y dice C mayor que 0,5. ¿Lo ven eso? C minúscula mayor que 0,5. ¿Por qué digo eso?
Está bien, en el gráfico es cierto, pero ¿por qué hay que decirlo? ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque si fuese menor a 0,5 sería fino. Exactamente. Estamos hablando de materiales gruesos. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que estamos súper en tema. No sé si se dan cuenta de la ventaja que le están sacando con esto a muchísimos profesionales de nuestro medio. Bueno, eh, entonces ya sabemos si es arena o grava. Aquí aparece otro problema. Vamos a seguir el caso de las gravas. Con el caso de las arenas es prácticamente lo mismo, ¿no? Conceptualmente es lo mismo y en la práctica hay una pequeña diferencia cuantitativa que ustedes ya la saben. Aquí aparecen tres caminos. Cuando uno toma las gravas, básicamente se va a encontrar con tres caminos principales. Y es, de alguna manera, lo que dice en ese rectángulo que está escrito en forma vertical, con el texto alineado verticalmente. Cuando la cantidad de finos es baja, el comportamiento de un material granular está determinado únicamente o muy predominantemente por su granulometría. Entonces le voy a preguntar a la granulometría cómo es el material y de acuerdo a eso lo voy a clasificar. No le voy a preguntar a los finos. O digamos, no voy a tener en cuenta qué pasa con los finos. ¿Y esto cuándo sucede? Bueno, cuando tengo menos del 5% del PASA 200. Entonces, cuando tengo menos del 5% del PASA 200, voy a estar en la parte, en las dos primeras filas. Y ahí, entonces, vamos a preguntarle la granulometría, como dijimos. Entonces voy a analizar el coeficiente de uniformidad, el CU, que es el D60 sobre D10, y el coeficiente de curvatura, D30 al cuadrado sobre D10 y D60. El primer coeficiente, si bien se llama de uniformidad, lo que trata de evaluar es cuán poco uniforme es el tamaño de los granos o los diámetros de los granos. Porque recuerden que la curva granulométrica, acá hago un paréntesis, la curva granulométrica se refiere a diámetros de granos, cuando lo que a mí me importa en realidad es el diámetro del cubo de los granos. O sea, lo que me importa es cuánto pesan las distintas proporciones por tamaño. Bueno, entonces, o cuánto pesa lo bien que superficie tiene, ¿no? Que también ahí va el cuadrado. Bueno, entonces, si el D60 sobre D10 fuera 1, por ejemplo, o un numerito muy cercano a 1, quiere decir que se trata de un material uniforme, son todas bolitas prácticamente todas iguales. En cambio, si es un número grande, significa que son números distintos. Por eso le va a pedir que sea mayor que 4 en el caso de las gravas. Si miramos más abajo, en el caso de las arenas, pide que sea mayor que 6. Y esa es la única diferencia entre arenas y gravas. El coeficiente de curvatura compara el D30 al cuadrado con el producto del D60 y el D10. O sea, mide un diámetro más o menos intermedio, como es el D30, contra dos diámetros un poco extremos, el D10 chico y el D60 grande. Entonces, ve cuánto pesa el medio respecto a los extremos. Cuando ese número está dentro de de ciertos parámetros medios, está entre 1 y 3, ocurre que la curvatura es cóncava hacia arriba. Entonces, eso, digamos, es una condición satisfactoria. Ya les explico qué implica eso. Entonces, cuando miro estos dos coeficientes y se cumplen las condiciones, o sea, el de uniformidad es mayor que 4 y el de curvatura está entre 1 y 3, incluso los dos valores extremos, ahí voy a tener lo que llamo una grava bien graduada. El símbolo será GW. Si una o las dos condiciones no se cumplen, tendría una GP. Siempre estaba en el caso de menos del 5% de PASA 200. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué significa una curva
Ya dijimos recién qué significa el coeficiente de uniformidad. Mientras es más grande, más diferente es el de 60 del de 10. O sea, más diferentes son el diámetro que pasa poco y el que pasa mucho. O sea que hay mucha amplitud de tamaños. ¿Qué significa la segunda condición? Donde me queda acotado el diámetro intermedio entre 1 y 3 y a la vez la curva es cóncava hacia arriba. Y bueno, esa es una condición que permite que los granos pequeños rellenen los huecos que dejan los medianos y los medianos rellenen los huecos que dejan los grandes. De forma tal que el material naturalmente tiende a densificarse con facilidad y también con el auxilio de equipos de compactación. O sea, son materiales que tienden a ser densos. Por eso decimos bien graduado, me conviene esa condición. En general los materiales llegan a esa condición después de un trabajo natural bastante intenso. Por ejemplo, mucho transporte hidráulico, o especialmente mucho transporte hidráulico. Mucha selección, se terminan produciendo materiales bien graduados. En su origen, cuando todavía han tenido poco transporte, tienden a ser más bien uniformes y entonces son pobremente graduados, o sea, GP. Bueno, cuando la parte que pasa del 200 es mayor que 12%, o sea, cuando es bastante abundante, ya mayor que 12%, o sea, esto, digamos, se ha verificado experimentalmente, fue una de las cosas que experimentó Casagrande y que cualquiera en un laboratorio puede ver, o en una obra. Lo que ocurre es que los finos empiezan a ser muy importantes. O sea, el material empieza a estar muy gobernado por los finos. Aunque sea una grava que tiene gruesos, ese porcentaje de fino mayor que 12%, siempre menor que 50%, determina el comportamiento del material. Entonces, de acuerdo a la clasificación del fino en la planilla de Casagrande, perdón, en la cartilla de Casagrande, será o GM cuando el pasa 40 es M, o GC cuando es C. Y entonces, cuando es GM será grava limosa, cuando es GC grava arcillosa. A la hora de ponerle nombre a los materiales, vamos a tomar, digamos que lo que aparece ahí como nombre típico en realidad es una descripción. El nombre es lo más corto que yo pueda decir. Por ejemplo, grava bien graduada. Grava pobremente graduada. Grava limosa. Grava arcillosa. ¿Mm? Está bien que en el diagrama lo diga en plural, porque digamos, esto sirve para distintos materiales, pero cuando yo clasifique un material, le tendré que poner en singular. ¿Se entendió? Bien, entonces hemos hablado del caso en que el porcentaje que pasa a 200 es menor que 5%. También hemos hablado del caso, en ese caso solo manda la granulometría. Luego hablamos del caso en que el pasa 200 es mayor que 12, pero menor que 50 porque es solo grueso. Y en ese caso, digamos que pesan casi igual la granulometría y la parte fina, GM o GC. Y nos queda el caso en que estamos intermedios, o sea, entre 5 y 12%. En ese caso se hace la clasificación por los dos caminos y se ponen los dos símbolos. Por ejemplo, un símbolo de los dos de arriba, GP, un símbolo de los dos de abajo, GC, GP, GC. Ahora bien, si en el caso o si al clasificar la fracción fina, perdón, al clasificar la fracción fina contenida en mi grava, resulta que me dio en la zona negrita, era un MLCL. Entonces, en caso de ser una grava con muchos finos, o sea, más de 12% de finos, será una GMGC. Y si fuera, estuviera entre el 5 y 12%, de pronto podría ser una GP, GMGC, símbolo triple. ¿Está bien? O sea, puedo tener símbolo doble cuando estoy en más del 12 y caigo en la zona negrita,
y símbolo triple cuando estoy entre 5 y 12% y caigo en la zona negrita. No hay símbolos más que triple. En otros sistemas sí hay símbolos hasta con cuatro pares de letras. Con el caso de la arena pasa exactamente lo mismo. Cuando predomina la granulometría, SWSP, cuando hay una cantidad importante de finos, SMSC, o sea, más del 12%, y cuando hay una cantidad intermedia de finos, entre 5 y 12%, clasifico por las dos maneras, expresando primero la de la granulometría y después la de los finos. Bueno, ¿se entendió? Bueno, esto ustedes ya lo saben. Ahora bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, tengo una consulta. En el caso del gráfico ese, si el límite líquido es mayor al 50% y se encuentra, por ejemplo, en la línea, ¿es considerado que es arcilloso, que es un limo, un arcillo, un limo, o cómo se...? Bueno, el, el método no es muy claro en eso. Es decir, en general se habla por encima de la línea tal cosa. Entonces, digamos que si está por encima de la línea es arcilla, si está justo en la línea, o sea, cumple exactamente la ecuación, va a ser limo. Pero eso es una discusión, la verdad, bastante teórica. Es muy raro que se dé exactamente eso. Así que cuando se da eso es cuestión de revisar los decimales en mis determinaciones y terminar de sacar la cuenta otra vez, digamos, con más decimal. Perfecto. Bueno, lo mismo, bueno, no, está bien. A ver, les quería hacer otra aclaración. Volvamos un poquito a la clasificación de los suelos gruesos. Recién dijimos, vamos a las gravas, las dos primeras líneas corresponden a los casos en que hay menos del 5% de pasa 200, el tercero y cuarto es cuando hay más de 12. Bien, en los casos en que yo tengo que mirar la granulometría, en todos los casos donde tengo que mirar la granulometría, voy a necesitar el D10. Pero ocurre que puede ser que yo tenga en mi curva una curva parecida a la X. Acá no tengo para dibujar, ya la próxima voy a tener preparado una para dibujar. Imaginemos que esto que acá es 25% fuera 11%. Entonces yo en esa curva, como tengo menos de 12, voy a necesitar el de 10. Pero el de 10 está a la derecha del gráfico. O sea, está del tamiz 200 hacia la derecha. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. O sea, si yo tengo menos que 12% de pasa 200, entre 10 y 12, cualquier número entre 10 y 12, el de 10 es un número más chico que el tamiz 200, o sea, está a la derecha del tamiz 200. En ese caso tengo que extrapolar lo que sería esta curvita, que más o menos vendría por acá, digamos. La tengo que extrapolar hacia la derecha y luego cortarla en la horizontal con la ordenada del 10%. Esa operación la van a tener que poder hacer analíticamente, teniendo en cuenta que es logarítmica la escala de abajo, la escala mejor dicho, de las abscisas es logarítmica, para poder obtener el de 10. Es un trabajito, digamos, analítico que lo van a poder hacer. Y entonces le va a dar un de 10 menor que el del número 200. Otro temita a resolver en el práctico es que ustedes, digamos, como buenos estudiantes, van a tender a consignar todos los cálculos y todas las posibilidades en su planilla, y así debe ser, está muy bien. Y es probable que vayan haciendo distintas hojas de cálculo, una para cada función, por ejemplo, una para la parte una para la granulometría, otra para la parte fina, y así sigue. Pero al final, lo que hay que entregar como informe
tiene que tener un formato ordenado. Ordenado con la información esencial. Por ejemplo, no está mal que en una de las planillas intermedias aparezcan algunos nombres completos como estos que están acá, por ejemplo, limo, inorgánico, arena muy fina, bla, bla, bla. Pero en mi informe para entregar tendré que poner ML, limo inorgánico. Punto. A la vez, es muy, ¿cómo decirlo? Muy bueno en un gráfico de granulometrías poner todas las curvas que corresponden a un mismo sitio, por ejemplo, a un mismo sondeo, o a un mismo terraplén, aunque no esté solo en la misma vertical, pero un mismo terraplén que está en una determinada zona o intervalo de progresivas. Entonces hay que preparar el gráfico para que pueda tener distintas curvas. Normalmente, más de 10 curvas se arma un lío, más de 5 curvas se arma un lío gigantesco. Entonces, yo les diría que lo prevean para 5 o 6 curvas, no más que eso. Ya 10 a veces sale bien, pero muchas veces salen superpuestas las curvas o ilegibles. Muy difícil hacer que cualquier conjunto de 10 curvas se vea bien. En cambio, cualquier conjunto de 5 curvas se puede ver bastante bien. Otro tip, digamos, para la presentación es que el gráfico se tiene que poder ver bien en una fotocopia, que es lo que generalmente se usa en cualquier medio de reproducción. Por más que yo lo haga en colores y se vea muy bien en un informe original, etcétera, o en un PDF, pero finalmente después lo que va a quedar como archivo firmado en papel va a ser muy probablemente un papel en blanco y negro. Moraleja, se tiene que poder ver todo en blanco y negro. Entonces, los bullets y todo eso las viñetas, ¿no es cierto? O los simbolitos de las curvas y demás, usarlos de forma tal que se vean bien en blanco y negro. O sea, diferenciarlos por su forma. Les estoy dando pequeños detalles para que se ubiquen en cómo presentar. Otra cuestión. Es muy común cuando me dan una granulometría que me den una planilla. Tamiz, porcentaje que pasa. Eso no está mal. Pero uno tiene que acostumbrarse a ver la curva. Y está acostumbrado a ver la curva y necesita ver la curva. Por lo tanto, debe estar las curvas, digamos, de unos mínimos 5 materiales y su correspondiente planilla para que uno pueda salir de dudas. Pero la planilla puede ir, la curva tiene que ser visible, la planilla puede ir en numeritos chicos. ¿Se entiende? Bien. Muy claro, ingeniero. Bueno, o sea, les digo todas estas cosas porque son los problemas concretos que se van a ir encontrando y es un poco ese paso que vamos haciendo, transformarnos de estudiantes de ingeniería, o a lo mejor estudiantes de física y matemática, estudiantes de ingeniería, y finalmente ingenieros con problemas concretos, ¿no? Que van a tener que resolver. Estamos tratando de avanzar en esa dirección. Bien, la otra cosa que tiene que quedar clara es la identificación de la o las muestras. Si hablamos de 5 o 6 curvas, habrá que poder identificarlas. Es decir, ponerle un nombre propio de la muestra. ¿Cómo es la historia de los nombres de las muestras? Generalmente el nombre se lo pone el que extrae la muestra. Puede ser, si es una obra o un estudio muy bien organizado, que ya venga establecido cómo se van a denominar las muestras. Por ejemplo, si es por sondeo X1, 1 metro, sondeo X1, 2 metros, etc. Pero también puede ocurrir que vengan de distintos yacimientos, ¿no? Yacimiento del Sauce, sondeo A, 1 metro, etc. O sea, puede tener cualquier nombre. Y ese nombre a veces es medio larguito. Y entonces hay que poder ponerlo, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ustedes le pondrán curva en el informe, curva 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al lado le ponen como referencia que 1 es
el nombre largo correspondiente, 2 es el otro nombre largo correspondiente. En fin, son cosas para que ustedes resuelvan. También tiene que ir indicado el nombre de digamos, del cliente y la obra u origen de la muestra si él lo quiere consignar. A veces el cliente necesita o es imperativo para él consignar el origen de la muestra y a veces no lo quiere o no lo debe consignar por razones contractuales, de confidencialidad, etc. Entonces las dos posibilidades tienen que estar previstas. También tiene que estar previsto el responsable del laboratorio, o digamos, el nombre del laboratorio, pónganle el nombre de ustedes o una sigla correspondiente a sus nombres, ¿no es cierto? Como ustedes quieran llamarle imaginen que tienen una empresa, entonces le hacen un membrete con nombre, domicilio, etcétera, y la firma después del responsable abajo, o los responsables abajo. ¿Me entendieron? Bueno, también esto ya no, o sea, todo eso en el resumen de los resultados que van a producir. También los coeficientes de curvatura, los límites de consistencia, y yo les diría que poco más. Ya voy a ver si me acuerdo de alguna otra información así básica a consignar. Sin embargo, es bueno que ustedes en su informe anoten o consignen el hecho de que en un informe de este tipo completo puede haber una carátula, una primera página donde se indica, por ejemplo, si el laboratorio está certificado o cuáles son los instrumentos utilizados, o sea, se usó una balanza, marca tal, número tal, etcétera, ¿no es cierto? Si está calibrado o no, fecha de calibración, el personal participante, los laboratoristas. En nuestro país no hay cursos de formación de laboratoristas, o son muy, en realidad lo hay, pero son muy poco frecuentes, pero eso tiene que llegar en algún momento, y hay países donde sí, entonces el laboratorista está habilitado, tiene una matrícula, una identificación. Aquí es un poco más laxo todo eso, pero ya cada vez más va a ser exigible, ¿no? Bueno, con esto creo que, o sea, un poco como, piensen un poquito qué tipo de información tendría que ir para dar garantías del trabajo realizado, de la calidad del trabajo realizado. Con eso creo que estaríamos terminando este tema y ustedes ya tienen mucho para avanzar. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Son las que les estoy diciendo, si quieren se las escribo, pero básicamente es desarrollar un software que permita clasificación de suelos a partir de datos, de los datos crudos de laboratorio. Pesadas de muestra y pesadas de humedades. No, el programa tiene que poder clasificar cualquier suelo, ustedes lo prueban. O sea, Claro, ustedes podríamos tienen usar. que verificar después, tienen que verificar que a ver qué pasa pueden tomar como elementos de control los suelos que clasificaron en la materia 1, pero no solo tienen que funcionar bien en ese caso. ¿Me explico? Tienen que funcionar bien Claro, para tiene una que ser grava, totalmente para un material suelto que es más grueso que una grava, para una arena limosa, para una arcilla. Tienen que probarlo para todos los casos, con Y, corte, sin corte. y podemos utilizar una planilla de Excel, ¿no es cierto? Para poder hacer... Sí, sí. Pueden usarlo con planilla de Excel y después ustedes eligen los ejemplos de forma tal que cubran todas las posibilidades. Perfecto. Con más fino, con menos fino, con orgánico, con un pasa, con dos pasas, sin ningún pasa. Ujú. ¿Y cuándo sería la presentación? ¿El próximo lunes? No, 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 no. No, a ver, no les estamos dando una fecha todavía, pero aproximadamente, digamos, van a tener todo el mes de abril para hacerlo. Ah, perfecto.
O sea, no los apuramos demasiado con los prácticos. Si ustedes quieren ir terminándolo, lo van terminando. Lo que sí, la idea es que la próxima clase teórica sea más corta, a lo mejor cortemos 10:30, 11. Y ahí, bueno, el que quiera mostrar algo, preguntar algo, lo vamos preguntando, lo vamos viendo, a mí me pasó esto, tengo que consignar aquello, en fin. Profe, ¿y qué días y horarios son el cursado? ¿Solamente los lunes a las 9? Lunes a las 9, sí. Bien. Lunes a las 9, lunes a las 13 tenemos consulta, pero con ustedes yo diría, si quieren lo vamos viendo, lo vemos ahora, digamos, a continuación de la clase lo vamos viendo si hay preguntas, todas las que hay. Si estuviéramos presencialmente, nos sentábamos un rato a trabajar juntos, a ver qué les viene dando, y ustedes mismos trabajan, pero bueno, lamentablemente estamos así. O sea, vamos viendo generalmente en pantalla qué están haciendo, cómo van avanzando, y van avanzando con los distintos prácticos en paralelo, porque se van a empezar a juntar los prácticos. Este año nos vamos a arreglar un poco como se pueda. Y yo espero que podamos volver a la presencialidad pronto. La verdad, no me imagino otra cosa. Pero bueno, ya veremos. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, perfecto. no. En todos los casos, lo que ustedes tienen que hacer es un informe. Un informe completito, indicando las hipótesis, lo que se propusieron. Por eso tampoco le queremos dar el problema como un enunciado para que lo resuelvan y se atengan estrictamente a eso, sino que ustedes mismos un poco completen la formulación, que se lo planteen más como un desafío de ingeniería completo, donde muchas veces a uno le traen un problema, pero es uno mismo el que debe completarlo, el que debe decir, bueno, lo que a vos te hace falta es tal cosa, ¿cierto? Y en interacción con el cliente dice, no, yo también quiero esto, entonces bueno, nosotros seríamos un poco el cliente de ustedes. Pero, entonces, es un informe y después se complementa con la planilla o el software que hayan desarrollado. Y al final entregan todo en formato digital. Y, digamos, las planillas en forma activa y los informes en PDF, en Word, en fin. Si estuviéramos, vamos a ver, al final si les pedimos la carpeta en papel, eso lo vamos a decidir al final. Porque la carpeta en papel es útil como elemento para tener guardado, para, en fin, para consultar con facilidad. La próxima nos van diciendo, o durante la semana nos van diciendo cómo se organizaron en grupos. ¿Está bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces yo les sugiero que se organicen en grupo y empiecen a pensar a ver cómo hacemos. Ah, perdón. Entonces, en ese informe termina con ejemplos. Los ejemplos tienen que cubrir por lo menos un suelo de cada tipo posible. Pero yo les diría que prueben más de uno, porque a veces en las situaciones límite, por ejemplo, cuando estoy en el 12% del pasado 100, ahí empiezo a tener problemas, ¿no? O sea, probarlo bien en lo que serían los límites. Ustedes lo pueden hacer jugando con los numeritos y a ver cómo funciona y cuándo cambia. ¿Está bien? Bien. Bueno, los dejo entonces. Quedamos ya en un grupo. Nos vemos. Buenísimo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego.